A ver, por favor, vamos a empezar. Por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde titulada Salud Mental Infantil y Juvenil en la era post-COVID. Para esta mesa redonda, si habéis visto el programa, teníamos a 3 ponentes, pero lamentablemente José Miguel Cubillo, bueno, pues un tema de salud, ha tenido que ir a urgencias y no va a poder estar hoy aquí. Sí contamos con Pilar Gamazo y Pilar Aviñó, que harán sus ponencias y bueno, pues dejaremos más espacio para debate, ya que es un tema, ¿no?, como de mucha actualidad. Veo que el público también, pues bueno, también un poco dentro de la temática, sois gente joven, me imagino que habrá muchas preguntas, muchas cuestiones. Pues dejaremos bastante espacio para que haya debate. Entonces, antes de dar la palabra a las pilares, sí comentaros que si tenéis dudas, dejaremos el debate para el final, ¿vale? El que quiera plantear dudas, pues luego pasaremos el micrófono para que preguntéis y contesten las ponentes. Y si a alguno le da como vergüenza puro, que esto de salud mental, hombre, lo suyo es dar visibilidad, pero bueno, si por lo que sea a alguno le da como vergüenza, pero que sí que tiene alguna pregunta, si quiere escribirlo en un papelito y que luego nos pasen el papelito y los leo, pues tampoco habría ningún problema, ¿vale? O sea, que sentiros libres de preguntar, de iros sin dudas de aquí, que bueno, pues está pensado también para que os vayáis de aquí, no solo bueno, pues con los conceptos que se van a explicar, sino que también os llevéis algo vosotros para vuestro crecimiento y vuestro desarrollo personal. Y nada, pues con esto vamos a dar comienzo a la primera ponencia. La primera ponente va a ser Pilar Gamazo. Tiene un largo recorrido, voy a hacer una pequeña presentación, unas líneas. Ella es psiquiatra y es codirectora del Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, especialista en psiquiatría de adultos por la Clínica Universidad de Navarra, especialista en psiquiatría infantil y adolescente, con experiencia laboral en Londres, en el Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescentes del Hospital St. Mary y en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infantil para niños con problemas mentales más severos en Collingham Gardens. Es máster en Psiquiatría Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid, en su edición. Y bueno, pues con esto cedo la palabra a Pilar y bueno, pues darle las gracias por venir hasta aquí y compartir con nosotros su experiencia. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y, bueno, en primer lugar agradecer al Instituto de Humanidades por haber organizado este congreso y, bueno, y también por habernos invitado. Entonces, yo voy a dar unas pinceladas sobre lo que es la salud infanto-juvenil, porque es verdad que ahora tenemos un pelín más de tiempo al haber fallado el otro ponente, pero bueno, teníamos como un tiempo muy acotado. Entonces, voy a dar como unas pinceladas de temas importantes sobre este tema. Entonces, primero hablar de que la psiquiatría infanto-juvenil se encarga sobre todo del diagnóstico y el tratamiento de trastornos en los niños, de trastornos del pensamiento, de las emociones y del comportamiento que afectan a los niños, a los adolescentes y a sus familias. Hasta ahora, hasta el 2023, que se ha aprobado la especialidad de psiquiatría infantil, la formación que había para poder tratar a un niño con un trastorno mental grave eran 4 meses de rotación en un departamento de psiquiatría general, y con esa formación de 4 meses pues tú podías ya ver pacientes, ¿no? Era una formación un poco deficiente. Ahora ya se ha aprobado la especialidad en el año 2023 y entonces ahora son 4 años de formación. Es verdad que la mayoría de las personas que nos hemos dedicado a este tema pues nos hemos formado en el extranjero, porque pues, antes no había otra posibilidad. O sea, es muy importante y hay mucha necesidad porque 7 de cada 10 problemas mentales empiezan antes de los 18 años y 1 de cada 5 adolescentes, según la OMS, ya tiene algún trastorno emocional. La psiquiatría infanto-juvenil pues está cobrando mucha notoriedad y es una especialidad que tiene una complejidad importante y está cobrando mucha notoriedad, primero porque la salud mental en general está cobrando mucha notoriedad y, por otra parte, pues con la pandemia del COVID todavía pues, se ha hecho, ¿no?, un tema más importante. Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas pues afrontar los momentos de estrés en la vida, desarrollar sus habilidades para ser capaces de aprender, desarrollar un trabajo de una manera adecuada y hacer contribuciones a la comunidad. La salud mental tenemos que saber que es una parte fundamental de la salud y del bienestar, que además es un derecho fundamental y que es un elemento esencial para que una persona pueda desarrollarse a nivel personal, comunitario y socioeconómico. La pandemia, si algo ha puesto de manifiesto, es que tenemos que contar con unos recursos humanos y materiales para poder dar a los pacientes una atención muy individualizada. Entonces, por dar unas pinceladas a lo que es los recursos humanos, pues la ratio de psiquiatras por cada 100.000 habitantes en los países de la OMS está en 9,7. Cuando hablamos de España estamos en 8,61 y cuando ya hablamos de la psiquiatría infantil en 3,4 por cada 100.000 habitantes. Y si hablamos de camas de hospitalización también estamos por debajo de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, vemos que es una especialidad y una patología que está creciendo y que está cobrando mucha notoriedad y al mismo tiempo vemos que los recursos humanos pues, están muy limitados. Hay que saber también que aquí no voy a hablar de esto, pero el coste de los trastornos mentales en general y de los trastornos en la infancia y en la adolescencia es enorme, o sea, es un coste brutal, ¿no? Y entonces por eso es muy importante la prevención. Y yo quería poner aquí esta frase que me parece que sintetiza muy bien pues, todo, ¿no? Que es más fácil construir un niño fuerte que reparar un hombre quebrado. Entonces, antes de hablar de prevención, quería dar 2 pinceladas de neurodesarrollo. O sea, tenemos que tener en cuenta que el 90% del desarrollo cerebral ha terminado a los 6 años de edad. O sea, sobre todo en la edad embrionaria y en la edad hasta los 6 años. Entonces, por lo tanto, es muy importante estos primeros años de vida, lo que es todo, bueno, pues el embarazo, toda la edad antes de infantil y primaria son unos años fundamentales. Y también que es importante intervenir antes de que aparezca un trastorno. Y luego otro tema muy importante en prevención es que hay que conocer muy bien las etapas de desarrollo del niño y del adolescente y de todo en general, porque hay como unas ventanas terapéuticas en las que uno tiene que intervenir cuando esa ventana terapéutica está abierta. Si yo intervengo cuando la ventana todavía no se ha abierto o cuando la ventana ya se ha cerrado, pues esa intervención pues no va a ser eficaz. Entonces es muy importante conocer esas ventanas terapéuticas y hacer una intervención a ese nivel. Voy a hablar unas pinceladas de factores de riesgo.
los factores de riesgo cara a pensar en una prevención. Ya hay unos factores de riesgo antes de la concepción y me voy a centrar sobre todo en 2 o 3. Uno, el consumo de cannabis en adolescencia. O sea, esto sí que lo quería nombrar porque yo veo en la consulta que ahora todo el mundo fuma porros y que es un tema que no pasa nada y que todos vamos y todos mis amigos lo fuman. Y aparte de la cantidad de patología que vemos en la consulta, de brotes psicóticos, de cuadros de apatía, de cuadros depresivos, de dificultad de concentración, que eso no lo cuenta nadie. Aparte, por ejemplo, en este estudio sí que se ha visto que cuando en la adolescencia una persona fuma porros, sus hijos va a haber más frecuencia de prematuridad y peso bajo en sus futuros hijos, que esos son unos factores asociados a otros problemas. Y además se ha visto que se producen unos cambios en los genes epigenéticos, en los genes relacionados con autismo y que estos cambios son heredables. O sea, quiero decir que lo de fumar porros no sale gratuito, ¿vale? Luego también se ha visto que el estilo de vida de los padres, tanto del padre como de la madre, por ejemplo, el estrés también produce una serie de cambios epigenéticos y también se ha visto que puede ser heredable hasta 3 generaciones. Y se ha visto algunos cambios de conducta en modelos animales. Y luego, bueno, ya se sabe que la edad de los paterna y materna es importante y por supuesto, el consumo de sustancias en el embarazo. Y luego pongo en la lactancia en rojo porque la lactancia es un factor protector. Entonces, lo digo, es verdad que las mujeres tenemos que ser capaces de conciliar el trabajo con la familia y que hay muchas madres que a veces no se pueden coger la baja, a lo mejor lo que les gustaría, pero es importante saber que la lactancia materna protege y se ve que es menos frecuente los problemas de conducta a lo largo de la vida. Luego ya están los factores de riesgo en la infancia. Por supuesto, el factor que más produce aumento de problemas a nivel mental es la adversidad infantil, y aquí pues está eso, la negligencia en el cuidado, el maltrato, el abuso sexual, la agresión verbal. Luego hay factores socioeconómicos, que no vamos a hablar de ello, pues la falta de alimento, etcétera, etcétera. Y luego son muy importantes los factores parenterales, la creación del vínculo y la calidad de crianza. O sea, se ha visto que la falta de apego es un factor muy común, muy importante, y es verdad que vemos mucho en consulta muchos padres que a veces no saben muy bien cómo manejar la educación de sus hijos y, por ejemplo, en Inglaterra, pues este tema ayudan mucho a los padres en lo que es el parenting, en ayudar a los padres a tener habilidades. Por lo tanto, hay una prevalencia importante de trastornos mentales en la edad infantil. Es fundamental la detección precoz, porque va a hacer que haya una intervención, un tratamiento precoz y va a mejorar muchísimo el pronóstico. Y, por ejemplo, en los trastornos de conducta alimentaria, el pronóstico va en función del tiempo que pasa entre la aparición del trastorno y el inicio del tratamiento. Es un cambio abismal. Por eso es muy importante el tratamiento y la detección precoz. Cuando hay gente que dice, no, es que a mi hijo le pasa no sé qué, bueno, déjalo pasar, que es que tiene que madurar, que ya se resolverá, pues yo digo, pues no. O sea, es mejor consultar y que no haya nada a creer que las cosas por dejarlas pasar se solucionan. Y luego lo que vamos a hacer es conseguir que el niño vuelva a un nivel de funcionamiento previo. O sea, no vamos a transformar al niño. Hay padres que queremos que le demos un niño nuevo. No, vamos a volver al nivel previo de funcionamiento del niño. Si era un niño tímido, pues un niño tímido. Si era un niño que, no sé, que era torpe a nivel motor, pues torpe a nivel motor. Es muy importante, como ya he dicho, conocer muy bien las etapas de desarrollo del niño, porque hay algunas conductas que en una edad son patológicas y en otra edad, por ejemplo, pues son normales, ¿no? Por ejemplo, un niño que está en infantil y que tiene una hiperactividad, pues es una conducta pues normal, y entonces tenemos que saberlo para no hacer un mal diagnóstico. Y luego es muy importante manejar el tema de las expectativas. Una cosa son las expectativas que a veces tienen desde el colegio y los padres, y otra cosa son las edades en las que los niños se desarrollan. Nosotros podemos tener la expectativa de que mi hijo lea en tercero de infantil porque toda la clase lee, pero es que no, es que puede leer en primero de primaria y no pasa absolutamente nada. Entonces eso también tenemos que tener mucho cuidado. Y luego, al final, es un sistema dinámico en el que está el individuo, el niño, la familia y el entorno, con el colegio y todo lo que es la sociedad, teniendo en cuenta que luego hay una vulnerabilidad biológica y unos factores externos que pueden actuar como precipitantes o como moduladores.
Entonces, para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Si solo atendemos a factores externos, pues podemos estar haciendo un mal diagnóstico y además podemos crear sentimientos de culpa. Por ejemplo, si yo tengo un adolescente con muchísima agresividad y yo me empeño, porque no he hecho bien la historia clínica, que es que los padres no lo saben manejar bien, que es que el estilo educativo no sé qué, y no me he molestado en ver que hay un antecedente de trastorno bipolar y que a lo mejor este niño lo que tiene es un trastorno bipolar, pues estoy tratando mal, no estoy diagnosticando bien, no estoy tratando bien y además estoy creando una sensación de culpabilidad a los padres, ¿no? Que ya tienden por sí mismos a culpabilizarse bastante. Entonces, es muy importante hacer un buen diagnóstico, mirar todas estas perspectivas y también prestar atención especial al entorno de donde viene la demanda. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta todos los temas, las enfermedades médicas, ver el rendimiento académico, ver el funcionamiento social, los rasgos de personalidad. Por ejemplo, un hipertiroidismo puede dar un cuadro de ansiedad. Entonces, si tenemos un cuadro de ansiedad, pues tendremos que hacer una analítica de tiroides. O sea, que hay que tomarse su tiempo y hacer un buen diagnóstico para que luego todo vaya bien. Aquí quería hacer un punto para hablar de los prejuicios. O sea, los trastornos mentales y los síntomas de un trastorno de comportamiento mental es importante no enjuiciarlo desde un punto de vista moral. Y esto es verdad que todos decimos no, 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 pero luego lo hacemos. No, es que este niño es un mal educado, es que es malo, es que no le han educado, y muchas veces no es eso, sino simplemente que es un síntoma que hay que tratar desde un punto de vista médico, no desde un punto de vista moral. Para el diagnóstico hay veces que los síntomas son súper claros, ¿no? O sea, si aparece un adolescente y me dice que, no sé, que Dios se le ha revelado y que es el nuevo Jesucristo y que va a ir haciendo curaciones por la ciudad, pues digo, pues este chico tiene un brote psicótico. Pero puede haber otros síntomas mucho más sutiles que alargados en el tiempo dan lugar a problemas graves de conducta y que son muy disruptivos en el día a día, como pueden ser pues, un perfeccionismo muy exagerado, una rigidez, un impulso sexual muy acentuado. Entonces, es importante atender también a estos síntomas más sutiles. Y luego en el diagnóstico hay que escuchar a los niños, porque los niños se expresan fenomenal y cuentan, la verdad, las cosas pues, muchas veces muy bien. Este simplemente es un dibujo de un niño tras ponerle una vía intravenosa y luego a los 3 días. Hay muchos trastornos en psiquiatría infantil que no nos vamos a parar a ver, pues eso, trastornos de ansiedad, trastornos del humor, etcétera. Lo que sí que está claro es que durante el COVID ha tenido mucho impacto en los trastornos, ¿no?, infantojuveniles y ha habido algunos trastornos en los que ha aumentado la frecuencia, como son los trastornos de ansiedad y depresivos, el incremento de conductas autolíticas, el estrés postraumático, la descompensación de cuadros que ya existían y luego, bueno, el tema de las conductas adictivas, eso ha sido un desastre. O sea, los niños y adolescentes que no utilizaban pantallas empezaron a utilizarlas a veces antes de tiempo y los que la utilizaban han abusado muchísimo durante la pandemia y luego es muy difícil volver atrás. Durante el COVID, principalmente es la sintomatología ansiosa la que aumentó. Se vio en los niños más pequeños que aparecían quizá más despreocupación, pero una peor gestión de los síntomas. Y en jóvenes entre 18 y 24 años, pues eso, miedo a perder a seres queridos, miedo a que pues el modo de vida ya quedara como, ¿no?, que la pandemia no acabara. Y luego también muchos síntomas de tipo comportamental, irritabilidad, agresividad en casa y algunos pequeños problemas de conducta. Esto es pues, lo más frecuente, ¿no? Y ahora voy a dar 3 pinceladas de adicciones comportamentales, suicidio y autolesiones, porque luego Pilar pues, va a hablar quizá más de este tema. Pues eso, ¿no?, el nuevo estilo de vida ha dado lugar a nuevas patologías y un tema importante es la adicción, las adicciones comportamentales y sobre todo la adicción al móvil y a las pantallas. No solamente es el abuso, sino el mal uso. Por ejemplo, un mal uso es el acoso y el ciberacoso. Dentro de estas adicciones comportamentales, pues ya digo que el abuso de móvil y pantallas, pues tiene desde luego en todas las casas de adolescentes que yo veo en la consulta es un problema, aunque no haya ninguna patología, porque es una adicción y entonces las adicciones crean tolerancia, el adolescente cada vez quiere más tiempo de móvil, tienes muchos síntomas de abstinencia, es un problema quitar el móvil,
pérdida de control. O sea, de verdad, creo que no conozco a ningún adolescente, incluso muchos adultos, que tengan control sobre el teléfono móvil. Entonces, hay que enseñar a que ellos tengan ese control, pero desde luego hay que tener un control por parte de los padres. Una ocultación del uso, y luego un tema que a mí me parece muy importante y que vemos mucho en la consulta es el abandono de otras actividades. O sea, ves que los adolescentes dejan de hacer otras cosas, dejan de leer, dejan de hacer deporte, dejan de salir. O sea, es que hay algunos que solo se relacionan con los amigos a través de Internet, ¿no? Que yo digo, pero queda con ellos en la calle. O sea, es una cosa increíble. Entonces, ese tema me parece muy importante. Y luego produce cambios en la conducta. Evidentemente, esto luego a cada niño le afecta de una manera, y luego hay niños que llegan a tal estado que se crea como un autoconfinamiento en el que solo se relacionan por y a través de la pantalla. Y luego, simplemente decir que la mala utilización, pues hay muchos problemas. Uno de ellos importante es el acoso y el ciberacoso, bueno, que es un problema de salud pública, es un tema, un problema muy importante. Luego, nada, dar una pincelada de los trastornos de comportamiento, porque sí que se ha visto en la pandemia muchísimos problemas de conducta en las casas, de agresividad dentro de las casas, que los padres ven súper difícil de controlar y que es una dificultad en el día a día muy significativa. Y que quizá también esto es para un tema ya más largo de todo lo que es ver lo que es el rol de los padres, el rol de los hijos, la autoridad y mucha serie de cosas que se han ido perdiendo, ¿no? Porque parece que en la familia todos tenemos que opinar igual y no es así. Y luego, sobre el suicidio, simplemente 2 pinceladas. Sabemos que es la segunda causa de muerte en este grupo de edad después de los accidentes de tráfico, que no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental, pero es verdad que las personas que sufren trastornos mentales, pues hay más probabilidad de que puedan suicidarse. La adolescencia es una etapa de riesgo. La ideación suicida es poco común a los 10 años, es un poco más frecuente hacia los 12 y en la edad de los 17 ya aumenta muchísimo la prevalencia. Y es verdad que cuando una persona tiene muchos intentos de suicidio, pues es más frecuente que haya luego un suicidio consumado. Y por último decir que evidentemente cuando hay un suicidio, pues detrás hay un sufrimiento emocional importante. Y desde la pandemia se ha visto que la prevalencia de suicidio ha ido aumentando cada vez más. Y luego, por último, las autolesiones. Cuando hay una persona que tiene un sufrimiento a veces mental, cuando uno se hace cortes, se liberan una serie de endorfinas a nivel cerebral, que son neuropéptidos, que te dan como una sensación de calma y tranquilidad breve. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de ser una conducta adictiva también, que por eso he puesto un círculo, te da una calma momentánea. Luego el dolor vuelve a aparecer, además aparecen sentimientos de culpa y de vergüenza, y además no soluciona el problema. Y en realidad es una estrategia disfuncional y poco sana de solucionar un problema y de afrontar las cosas. Lo más frecuente en las autolesiones son los cortes, pero por ejemplo también están las quemaduras y pues suelen ser en zonas a veces pues, que no se ven. Simplemente decir que en TikTok y en redes sociales, que luego Pilar va a hablar de ello, hay muchísimas imágenes y muchísimos vídeos sobre autolesiones. Hasta hace poco yo en la consulta solo veía autolesiones en trastornos y cuadros graves, depresivos o de ansiedad muy graves. Actualmente en la población general, en los adolescentes, en cuanto hay un problema hay autolesiones y es por el acceso tan fácil que tienen a este tipo por la falta de manejo de afrontar problemas y por el acceso tan fácil. Y luego a veces hay veces que los adolescentes se autolesionan por pertenecer y tener un sentido de identidad frente a un grupo. Y luego, por último, para terminar, con todo lo que hemos visto, que han sido unas pinceladas, es muy importante un enfoque multidisciplinar, la colaboración entre educadores, médicos y la familia, ¿no?, para hacer un buen diagnóstico. Es muy importante la intervención temprana para tener estrategias preventivas, detectar pronto los trastornos y tratarlos prontos para tener un buen diagnóstico. Y, por otra parte, es muy importante crear en la comunidad entornos seguros para los adolescentes, el colegio, la sociedad, por ejemplo, el colegio, el tema del acoso, porque es la manera en que los adolescentes se desarrollen a nivel emocional de una manera adecuada y eso va a ser una prevención muy importante para todo lo que es la edad adulta. Y simplemente, pues nada, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar. Y además por la ¿no? facilidad de integrar tantísima información, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con trastornos mentales ¿no? es muchísima información y creo que lo ha expresado muy bien, ¿no? Muy claro. No obstante, por si alguien ha llegado un poquito tarde, vamos a dejar al final para dudas y para que haya también un poco de debate, ¿vale? Para que podamos compartir cuestiones o inquietudes que podáis tener, ya que, bueno, pues el 99% de los asistentes sois población joven, así que, bueno, dejaremos ese espacio. Y nada, sin más dilación, voy a dar la palabra a Pilar Aviñó de Pablo. Ella es graduada en Magisterio de Educación Primaria y también es graduada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Psicología General Sanitaria y experto en terapia familiar y terapia de pareja. Actualmente trabaja como psicóloga en el Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Educación y, paralelamente, investiga los procesos de maduración afectiva en adultos como doctoranda en un proyecto del Grupo Infinity de la Universidad de Navarra. Pues te cedo la palabra. Bueno, ¿se me oye? Sí. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias al Instituto por la oportunidad, ¿no?, de participar en estas jornadas de bioética. Yo voy a continuar un poco en la línea de la doctora Gamazo, pero es verdad que me voy a centrar más en la parte de influencia de las redes sociales en síntomas psicológicos en adolescentes y adultos jóvenes que no necesariamente llegan a patología. Entonces, las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Llega la pandemia, llega el COVID y nos encerramos todos en casa. Entonces, los adolescentes, hay niños, ¿no?, que están entrando en la adolescencia, adolescentes que están saliendo, de repente pasan muchísimas horas en casa con un horario lectivo que tampoco es del todo real, ¿no? O sea, 8 horas de cole, pero que en realidad luego 8 horas reales no era así, ¿no? Eran menos horas, en un ambiente de miedo, ansiedad, ¿no?, con familias que a veces, pues, un poco desestructuradas o contextos un poco desfavorables. Entonces, esta situación, ¿no?, hizo que el aumento de redes sociales aumentara de manera muy significativa. Entonces, he traído una gráfica que aquí se puede ver. Este fue un estudio que se hizo en varios países con población de entre 16 y 64 años. Entonces, el uso de tecnología, ¿no?, referido a móviles aumentó en un 76%. El uso de ordenadores un 45%. En España, ¿no?, que es lo que nos interesa, la media diaria de navegación en Internet fue de 6 horas y 11 minutos. O sea, la mitad del día, casi la mitad del día conectados a una pantalla. El número de usuarios en redes sociales aumentó en un 27,6% respecto al año pasado. Las redes sociales, que mayor incremento de usuarios, ¿no?, o sea, gente que se hizo nuevos perfiles, en Instagram fue el 50% de los perfiles, en Facebook 40%, en TikTok 40%, que es ahora como la gran red, ¿no?, que está de moda. Entonces, en España en general, el uso de las redes aumentó en un 170% respecto al año pasado, que es muchísimo, lógicamente. ¿Qué trajo, ¿no?, el incremento de todos estos usuarios de las redes sociales? Pues lo que ha traído ha sido acceso a nueva información. Y los adolescentes, que además la adolescencia es un periodo en el que las funciones ejecutivas pues, también a veces van un poco regular, no saben poner límites, no proyectan las consecuencias, de repente tienen acceso a muchísima información y a muchísimo contenido gráfico. Y esto ha sido un cambio brutal. O sea, por ejemplo, antes, a nivel de enfermedad mental, si no tenías un amigo, un familiar, ¿no?, que hubiera pasado pues, por una anorexia, por un trastorno mental a lo mejor no un poco más serio o llamativo, entre comillas, una esquizofrenia, en realidad no sabías mucho de eso. Pues a lo mejor lo veías en alguna película, pero no tenías acceso a mucha información realmente. O sea, no era un tema que estuviera muy hablado. Es verdad que pues desde los años 70, 80, no, eso ha habido un cambio, o sea, y eso es bueno, se ha quitado esa parte como de tabú, se ha intentado visibilizar. Lo que pasa es que nos hemos pasado al otro extremo. Entonces ha habido una romantización de la salud mental, de los trastornos mentales, y esto es un problema. Puede parecer que no lo es, pero en redes sociales, vosotros que probablemente casi todos tengáis un perfil de Instagram, un perfil de TikTok, Facebook, o sea, tendréis algún perfil en alguna red social, es una cosa que se puede ver, aunque sea de manera sutil. Entonces, la romantización de los trastornos mentales lo que trae
aparte de la parte buena de visibilizar, es que mucha gente habla de salud mental sin ser experto. Entonces, hay muchos vídeos que pasas así, ¿no?, rápido con el dedo, 10 segundos, 30 segundos, con muchísimo contenido de gente que es protagonista, ¿no?, de esas historias. Pues un día conmigo si tienes ansiedad, que está muy bien, pero claro, los adolescentes están escuchando esta información de gente que no es un profesional de la salud. Entonces, no es una información validada que sea real. Y claro, se la creen porque también es lo propio de la adolescencia, ¿no? Entonces, ha surgido de nuevo un estereotipo que en realidad siempre ha existido, ¿no?, que es el estereotipo del alma atormentada del adolescente, que ha sido así toda la vida, ¿no? O sea, pues vosotros también, alguno de vosotros, ¿no?, a lo mejor ha tenido o recuerda la adolescencia como un periodo un poco oscuro, que te peleas con tus padres, das portazos, no encajas en el grupo, tienes peleas, o sea, en casa a las 11, es todo un poco como, o sea, que no es el mejor momento. Las chicas además, bueno, y los chicos, ¿no?, pero todo el cambio físico, el cambio hormonal, no te ves especialmente guapa, los estudios se complican porque también por todo el tema de hormonas no te concentras bien, ¿no? Entonces, es una época que de por sí es una época un poco difícil, o sea, en general la gente recuerda la adolescencia como una época un poco complicada también cuando ves fotos, ¿no? Entonces, este estereotipo que siempre ha existido ahora ha cobrado una nueva forma, mucho peor en ese sentido, porque ahora viene acompañado de una estética un poco oscura y parece que es como guay, ¿no? Lo comentaba un poco antes la doctora Gamazo, cuando también hablaba que hay algunos adolescentes, y es verdad, ¿no?, y se ve en la consulta, que se cortan o que tienen algunas conductas patológicas un poco por ese sentimiento de pertenencia. O sea, es un problema, evidentemente, ¿no?, que hay que tratarlo y refleja un malestar, pero ya no es el corte de antes que pertenecía a un trastorno mental grave y tenía otro significado. Es un significado mucho más social y esto también nos dice mucho de cómo está el contexto de los adolescentes, ¿no?, los adolescentes actuales. Por otro lado, eso es una parte de las redes, ¿no? Hay otra parte de las redes que yo creo que se ve más en Instagram, ¿no?, que a lo mejor lo podéis visualizar mejor, es la vida perfecta. O sea, la vida healthy, la vida del fitness, que como en un día, cómo perder tanto peso. Entonces son fotos, incluso algunos, ¿no?, de vosotros tendréis un Instagram, a lo mejor que lo abres y dices, ¡buah! O sea, qué bien vive. Cuánto plan social, cuántos amigos, cuánto liga, qué novio, qué novia tan estupendo, que está genial. O sea, que probablemente algunas veces sea verdad, pero no es toda la realidad. Entonces, ese espejo, ¿no?, como un poco sesgado de vida perfecta, lo que ha hecho también es que aumente mucho la exigencia. Y esto ha pasado más en chicas y lo vemos muchísimo en la consulta. O sea, hay muchísima disonancia entre el perfil de Instagram o de TikTok, ¿no?, o sea, el perfil que yo vendo un poco al mundo y luego mi vida real, que lo normal es que haya veces que no me guste, que me sienta sola, pues que la vida no me vaya tan bien, ¿no? Y eso en Instagram no siempre sale. Entonces, claro, ha aumentado muchísimo la autoexigencia, sobre todo de cara a las chicas. También ha traído o ha dificultado, por así decirlo, que los adolescentes desarrollen estrategias de afrontamiento funcionales. Porque, claro, también en la adolescencia, que es cuando tienes que empiezas un poco a plantearte cosas de identidad, ¿no?, temas un poco más trascendentales, el grupo, el sentido de pertenencia juega un papel fundamental. Entonces, claro, los adolescentes de ahora, que todo lo hacen por pantalla, que es lo que decía antes la doctora Gamazo, ¿no?, muchos no quedan, solo quedan a jugar online, y esto es un verdadero problema en la consulta, porque yo muchas veces tengo que preguntar, ¿no?, pero has quedado, pero en la vida real, ¿esta persona la conoces online o la conoces de hecho en la vida real? Y hay mucha gente que sale con gente normal, o sea, no os penséis una persona súper rara, no, gente normal que sale con gente online, gente que no ha conocido nunca. Y una cosa es un perfil en Tinder o en Bumble o tal, y otra cosa es tener una relación por la pantalla, que no tiene nada que ver. Entonces, claro, al final los adolescentes, como no se están exponiendo, no están enfrentando esas situaciones, no están desarrollando estrategias de afrontamiento. Y esto en la adolescencia, si no se trabaja, luego puede dar lugar a adultos un poco disfuncionales, ¿no?, que puede ser un problema de salud pública ya, eso sería lo siguiente. Entonces, bueno, he traído algunas imágenes para que veáis un poco el tema de las tendencias. Es verdad que en TikTok, bueno, y en otras redes sociales, ¿no?, ahora cuando tú pones algunas palabras, pues suicidio, eating disorder, hay algunas cosas que ya la página se bloquea y te manda una línea, ¿no?, pues de atención, y eso está fenomenal, que lo hayan bloqueado, pero también los adolescentes se mueven con hashtags y con palabras o con tendencias que no son tan directas, evidentemente es de una manera mucho más indirecta. No sé si, bueno, esto aprovecho que tengo tiempo y lo digo, si os acordáis o conocéis una tendencia que se viralizó hace unos años que era Ana y Mía, que era para hablar de la anorexia y la bulimia, no sé si os suena, y eso se estudió unos años más tarde y generó
o sea, muchísima problemática en el sentido que había muchas niñas que estaban metidas en grupos de redes sociales, no había TikTok entonces yo creo, pero bueno, de Instagram, de Telegram, con un hashtag de Ana y Mía, entonces era como todo un estilo de vida, divinizando un poco la anorexia, ¿no? O sea, se me vendió como un estilo de vida y muchas niñas, sobre todo en países como Reino Unido, desarrollaron problemas de alimentación a raíz un poco de estos grupos. Esto luego fue un boom, se descubrió, se cerraron todos los grupos, pero bueno, que es una forma también de ver que el impacto de las redes sociales es real y sobre todo en la adolescencia. Este, por ejemplo, fue una tendencia que yo creo que salió hace poquito, me suena, y unos meses, diría yo. Entonces, probablemente ya la hayáis visto, ¿no? Pero es un vídeo de unos 10, 30 segundos más o menos, con música de fondo súper alegre, o sea, como monísimo el vídeo, y en realidad lo que están contando es una experiencia traumática. Mi yo de 12 años yendo al colegio después de estar hablando con mi amigo online intentando que no se suicide toda la noche. Como si nada, o sea, pero claro, esto está totalmente descontextualizado, con un emoticono de un corazón. Entonces, así el tema es que las cosas pierden sentido. Bueno, igual, ¿no? O sea, también ha habido mucho tema después del COVID con todos estos vídeos relacionados con la alimentación. Y he traído algunos ejemplos de TikTok, pero es verdad que no me voy a detener mucho porque lo que quería era un poco que vierais que muchas veces no es una cosa especialmente llamativa, o sea, no es que haya un vídeo que te diga, venga, suicídate, evidentemente eso estaría prohibido y nadie lo vería, pero son cosas como de salud mental que van un poco cayendo ahí como casi sin que te des cuenta, y es un poco peligroso. He traído así algunos ejemplos rápidos. Y luego Instagram, que es la otra gran red social, ¿no? Pues, por ejemplo, esta tendencia que también se puso de moda hace un tiempo de enseñar las fotos del antes con la historia de recuperación de un trastorno de la alimentación, que a priori está bien, también lo que hizo fue que hubiera muchísimo contenido gráfico en Internet de fotos de chicas y chicos en su momento más difícil de la anorexia. Entonces, claro, esto también funciona como una cosa que no sé si conocéis que se llama Teenspo, que es como inspiración para, dentro de los trastornos de la alimentación, pues tú pones en Google Teenspo y entonces te salen fotos de gente con anorexia o gente que, pues, con algún trastorno de la alimentación, normalmente la anorexia porque visualmente es el más evidente, un poco como inspiración. Y luego está la vida healthy, probablemente muchas o muchos, ¿no?, de aquí, cuando vais a comer, hacéis una foto, buscáis como la estética así como mona, que quede bien, la subo. Pero estas fotos, bueno, ¿no?, hablan un poco por sí mismas. Y luego ya ha empezado a haber repercusiones reales en cuanto a que muchos países están empezando a tomar medidas legislativas para poner un poco, no un punto final, no, porque yo creo que eso no es posible, pero sí de alguna manera regular todo lo que está pasando con las redes sociales. En Malasia también, ¿no?, hubo otro caso con una tendencia, un tren que se volvió viral, y entonces una chica pues también se suicidó. Y esto además, no sé si alguno ve Anatomía de Grey, pero estas cosas de TikTok ya están saliendo en algunos capítulos de las series actuales. O sea, es una cosa que ya se sabe que los expertos hablan de ello. Bueno, y ahora voy a dar unas pinceladas de las series, que también me parece un tema súper importante, porque probablemente casi todos veáis algunas de las series que voy a nombrar. Entonces, volviendo un poco al tema del alma torturada de los adolescentes, ha habido un cambio brutal en las series. Llega la pandemia, los adolescentes metidos en casa, muchas veces sin control parental o con un custodio que sabían manejarlo, pero perfectamente, con un Chromebook que estaba totalmente, que le habían quitado, ¿no?, hackeado todas las alertas. Entonces aparecen series en las que el protagonista pues es una persona un poco oscura, que le pasa algo, que no es feliz con su vida, normalmente tiene algo de salud mental, pero es el rol que siguen los adolescentes, o sea, es como el modelo a seguir. Y luego son adolescentes que llevan una vida de adultos, o sea, totalmente irreal, no tienen consecuencias, salen y entran, todos conducen, que es otra cosa que yo pienso, esto no es posible, o sea, todo el mundo tiene carnet de conducir, todo el mundo tiene coche, hay muchísimo sexo en el instituto, lo normal es hacer un trío, lo normal es una orgía, esto no es real. O sea, esto no es así en la vida real, pero se está vendiendo en las series como si fuera real. Entonces, esto está haciendo que haya una transformación de los marcos referenciales, porque los conceptos de los niños a nivel de familia, noviazgo, relaciones sexuales, mi concepto de sexo, todos esos conceptos están cambiando porque la cantidad de contenido gráfico que están consumiendo con un mensaje contrario es brutal. Entonces, claro, los niños ya no valoran tanto la amistad, y esto es una cosa que se habla mucho en la consulta. ¿Cuántos amigos tienes? Bueno, pero no me importa, yo soy muy independiente.
Ya, pero necesitas tener algún amigo, ¿no? Entonces, la familia, ¿no? En las series, la familia es como una especie de ente que está por ahí con unos padres que son un poco pardos, que tampoco se enteran mucho, que, bueno, te regañan, pero o llegas a tu madre y le cuentas que te has acostado con 2 del instituto, cero real. O sea, yo no creo que una relación así con tu madre es un poco disfuncional. Y si a alguno le ha pasado, pues no es lo normal, o sea, no es lo normal. Y luego también, esto lo que ha hecho es que los síntomas psicológicos o algunos trastornos, con la idea, yo creo, con la buena intención de visibilizar, se han tratado de una manera un poco superficial, porque al final parece que todo el mundo tiene algo. Y es normal que en el instituto, si estoy enfadada contigo, te pego un bofetón. Y es normal que mi novio, o que yo, que soy súper amiga de mi amiga, me acueste con su novio. Y que haya drogas, y la pornografía es súper normal. Entonces, se han normalizado un montón de estrategias que son disfuncionales, en realidad, y que son el ejemplo que están viendo los niños. Algunas de las series, que probablemente hayáis visto: Élite, Euforia, todas estas series, que además lo he mirado porque no lo tenía tan claro, dudaba un poco, estaban en la cuarentena ya. O sea, ya habían salido y en la cuarentena la gente las vio. Euforia es súper entretenida, súper interesante y súper disfuncional. O sea, en muchísimos sentidos. Por 13 razones, que es también temazo, ¿no? Cuando salió esta serie, al principio, no sé si la habéis visto, pero había una escena del suicidio de la protagonista, de Hannah, súper gráfica, o sea, tan gráfica que literalmente era ella en la bañera abriéndose las muñecas, ¿no? Así, y Netflix tal cual la puso así. Es verdad que luego sacaron como el típico trigger warning de si estás pasando por esto, no lo veas, tal, pero bueno, que lo puedes ver igual. Y luego ya la quitaron. Esa escena la quitaron cuando sacaron la 3ª o la 2ª temporada, cortaron esta escena. Hubo mucha controversia con esta serie porque después de que saliera, en Australia, por ejemplo, el número de llamadas y de búsquedas en Internet de suicidio, cómo suicidarse, cómo tal, aumentó significativamente. Tanto que se dieron cuenta. Entonces, se pensaron en prohibir la serie y entonces se generó mucha controversia, ¿no? Porque el debate era un poco hasta qué punto es bueno hablar de estos temas, o sea, es bueno visibilizarlo, que los adolescentes sientan que, oye, que no están solos, que esto que me pasa le está pasando a otra persona, pero igual nos hemos pasado un poco de rosca, ¿no? Nos hemos pasado como al otro lado. Entonces, al final, estas series un poco, yo creo que lo que reflejan es que el adolescente piensa que lo normal es que le pase algo. Porque claro, yo veo mis amigas que todas van al psicólogo, que todas tienen ansiedad, que todas tienen un algo. Veo las series y luego veo mi vida normal, que tengo 16 años, me paso el día haciendo deberes, no me dejan salir por la noche, y digo, pues mi vida obviamente es un poco rollo comparada con la vida de esta gente, ¿no? Entonces, al final, tenemos muchas niñas en la consulta, y yo este año más en concreto, tengo muchos adolescentes de 15, 16 que han venido a la consulta y los padres me dicen, bueno, es que me lo ha pedido, pero en realidad está bien, o sea, que no tiene nadie. Digo, bueno, pues vamos a ver un poco qué tiene, ¿no? Y luego, hablando con ellos, pues te dicen, no, es que todos mis amigos van al psicólogo, es que yo creo que soy un poco una personalidad altamente sensible, un niño de 15 años, que yo digo, yo con 15 años no sabía estas cosas. Yo no sé si soy un poco, tengo un rasgo como un poco autista. Entonces hay quiero algo para pertenecer. Entonces, claro, el problema es que esto tapa todo lo que sí que puede haber debajo, ¿no? Entonces, justo un poco enganchando con lo que acabo de decir, estamos viendo en la consulta que hay un incremento de síntomas cajón Z, o sea, como que no pertenecen a ninguna categoría en población infantojuvenil. Y con infantojuvenil también me refiero a universitarios de los últimos cursos o adultos jóvenes que a priori, ¿no?, deberían tener ya como su identidad un poquito integrada y no la tienen. Son síntomas que parecen propios de un trastorno adaptativo mixto, o sea, síntomas un poco ansiosos, un poco depresivos, que no llegan a ningún cuadro clínico en el sentido de que no cumplen todos los criterios diagnósticos para tener una etiqueta diagnóstica, que lo llamaríamos trastorno adaptativo mixto, pero en realidad no necesariamente lo es, pero que sin embargo son reflejo de un malestar subyacente, que no patología, malestar. Entonces, ¿cuáles son? ¿No? Pues los que más vemos: sensación de vacío, soledad, falta de pertenencia a los grupos, síntomas ansioso-depresivos que duran mucho, ¿no?, pero no en una intensidad bajita, tristeza, temas autolesiones que ya ha comentado previamente la doctora Gamazo, adicciones a la pornografía, exagerado, y además el tema de la pornografía es que está muy normalizado en la radio, en la televisión, entonces parece que es lo normal. Y evidentemente no es lo normal, ¿no? O sea, no es lo normal. Y si alguno tiene duda, pues lo puede preguntar luego, lo podemos hablar luego, pero la pornografía es un problema y es una adicción. Y a nivel de redes neuronales funciona como una adicción. Igual que las pantallas, a nivel de redes funcionan como la adicción a los porros. Por eso el tema de la tolerancia es un tema que es tan real. Muchísimas fallas de autoestima.
Y luego eso, ¿no? Hay muchos síntomas relacionados con los trastornos de la alimentación, con muchas niñas pues, que comen poco, que están en un infrapeso siempre como en el límite, que no llegan a anorexia o que no llegan a trastorno del atracón, pero casi. O sea, hay muchos casis. Disminución de la capacidad de disfrute, que esto lo comentaré luego, disminución de las capacidades cognitivas. Y esto también se ve mucho, ¿no?, relacionado con lo que decía antes Pilar. Nos pasa a todos que cuando tenemos 10 minutos, 15 minutos, venga, descanso y cojo el móvil. Voy a comer, me pongo una serie. Y muchas veces perdemos más tiempo buscando la serie, viendo el tráiler, que al final viendo la serie de hecho. Entonces también está hecho que en los adolescentes haya habido una disminución de la capacidad de generar alternativas. Es decir, cuando yo tengo una hora libre, me tumbo en la cama y cojo el móvil. Entonces he perdido esa capacidad de decir, venga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué cosas me gustan? ¿Cuáles son mis hobbies? Eso está desapareciendo. Empobrecimiento de la vida social, ¿no?, evidentemente por todo lo que hemos comentado, de la vida familiar. Se ha perdido mucho tiempo de calidad en familia porque la cuarentena trajo mucho tiempo en casa, mucho tiempo familiar obligatorio, que no necesariamente fue un tiempo de calidad. Entonces son familias que están mucho tiempo juntas pero mal. O sea, no hay un tiempo de calidad diferenciado en el que hagamos cosas juntos. Y luego mucho incremento de crisis de identidad / género en pacientes jóvenes. Entonces yo creo, no sé qué tal voy de tiempo, pero que tenemos que dar un paso más allá y ver un poco la afectividad, ¿no? O sea, llega la pandemia, los adolescentes se meten en casa, con las familias, cada uno la que tiene. ¿Qué cosas tenemos que mirar, ¿no? Un poco de fondo. Es el apego, súper importante. O sea, ¿cuál es el apego de estos adolescentes con sus padres? Este adolescente que ha estado un año entero metido en casa con sus padres, ¿cuál es su relación con ellos? Son padres ansiosos, son padres que en la cuarentena estuvieron súper agobiados y agobiaron más al niño. Son padres que gritan, son padres que no tienen ningún tipo de autoridad, que es otra cosa que pasa en las series y que pasa en la consulta. Tenemos muchos adolescentes tiranos, o sea, verdaderos tiranos que luego son encantadores, pero es un problema de la dinámica familiar. O sea, de te llevo el desayuno, te recojo a la discoteca a las 4 de la mañana, te doy todo el dinero que quieras, así que no trabajes. Entonces, es una dinámica que al final está haciendo, no es culpa de los adolescentes, es culpa de las circunstancias. O sea, hay que cambiar, ¿no?, eso que decía Pilar, como todo el modelo. Luego, el sistema de creencias, estos adolescentes, ¿qué cosas son importantes para ellos?, ¿no? Pues el Instagram, la vida social, mi pareja, piensan en cosas trascendentales. Estas cosas todo hay que hablarlo, ¿no? La disonancia que hemos dicho antes entre la vida real y la vida de la pantalla es mucho más estimulante en mi vida de la pantalla. Entonces yo quiero llegar a casa y coger el móvil o coger el ordenador o estar conectado, mucho más que estar en mi vida social real, que solo tengo un amigo. Entonces, claro, recurro al móvil, lógicamente. Y mucho más los adolescentes inseguros. Y los adolescentes normalmente son inseguros por la adolescencia, que es lo que tiene, ¿no? Mucho miedo al fracaso, también porque la autoexigencia ha aumentado muchísimo, entonces el miedo al fracaso ha aumentado de manera proporcional. Y luego la falta de un propósito personal. En la adolescencia es el momento en que tú puedes coger a un adolescente, pillarlo bien, ¿no?, trabajar ese vínculo de confianza y sacar un adulto seguro, un adulto que valga la pena, un adulto funcional, o también es el momento en el que se puede torcer un poco, o sea, porque es cuando se está un poco formando la identidad, ¿no?, que hasta los 25, 26. Factores de riesgo, pues un poco los que ha comentado la doctora Gamazo, la crianza, la ansiedad de los padres, las estrategias de afrontamiento que se enseñan en familia. Hay familias que no hablan de afectividad, que no hablan de sexualidad, que no hablan de nada. Hay familias que solo se cuentan las agendas. ¿Qué has hecho? ¿De dónde has venido? ¿Dónde has ido? ¿Con quién has ido? Fenomenal, buenas noches. Y no se cuentan nada más. Y no se habla de emociones en casa, y eso es un problema. Bueno, obviamente antecedentes de acoso escolar, y tenemos niños que tampoco querían volver al cole, niños que cuando volvieron al cole no se querían quitar la mascarilla, tardaron muchos meses porque la mascarilla era como un poco su barrera respecto al resto del mundo. No querían hablar y les daba vergüenza su cara. Exposición a condiciones relacionadas con el estrés, ¿no? ¿Cuántos de estos adolescentes vivieron algún fallecimiento en casa por el COVID? Sus padres perdieron el trabajo, o sea, tuvieron una situación que probablemente no terminaron de entender y que era muy difícil. El uso exposición a la violencia con los videojuegos, que es otro tema, el tema de la violencia en los videojuegos, los hábitos poco saludables, el tema del deporte, la alimentación, todo está muy relacionado. Obviamente un ambiente familiar desestructurado siempre influye. Y luego la falta de vínculos sociales. Al final la falta de vínculos sociales a largo plazo genera síntomas depresivos, genera síntomas de irritabilidad, nerviosismo, ira. Lo bueno, factores de protección. La adolescencia es una ventana de intervención. O sea, es el momento en temas de identidad de intervenir, porque es el momento perfecto. Entonces, yo quería nombrar algunos que me parecían menos evidentes, pero muy importantes.
La primera, red de apoyo en todos los contextos, en el contexto escolar, en el contexto familiar, social, el equipo de fútbol, amistad. Súper importante. O sea, yo tengo que tener amigos. Y tengo que tener un amigo, o sea, una persona que sea 1+1, que yo puedo coger el teléfono y decirle, estoy fatal. Y ya sabe todo el contexto, ya sabe cómo estoy. O sea, un amigo te quita muchos problemas y es una cosa que hay que trabajar. No tengo amigos, no se hacen amigos, no pasa nada, se puede trabajar, pero tiene que ser un objetivo. Trabajar la capacidad de disfrute. Yo tengo que tener 3, 4 cosas que me gusten, aunque se me dé fatal. Es que yo pinto fatal, da igual. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta hacer cerámica, haz cerámica. Sal a correr, camina. O sea, tengo que tener 3, 4 cosas que me gusten, no relacionadas con la pantalla. Evidentemente, ver series no vale, Instagram no vale, o sea, tienen que ser cosas fuera, ¿no? que impliquen un poco un disfrute activo. Luego, otra cosa que es muy importante es la narrativa interna. O sea, cómo me hablo a mí misma, cómo me hablo a mí mismo, ¿no? ¿Qué me digo en el día a día? Cuando me miro al espejo a nivel de autoestima física, cuando hay un problema en casa, cuando tengo un problema en la universidad, cuando hago algo y me va mal, y objetivamente me va mal. ¿Cuál es mi narrativa, ¿no? ¿Dónde sitúo mi yo? Hay que encontrar un punto medio. Muy relacionado con eso, celebrar los éxitos y no hundirse en el fracaso. Esto es como muy evidente, pero luego todos nos ahogamos en un vaso de agua. Esto es una cosa que hay que trabajar. Y luego también darle una vuelta al sistema de creencias. O sea, ¿cuáles son mis puntos, las cosas que yo considero importantes en mi vida? Esas cosas, ¿qué tal van? ¿Cuánto tiempo dedico a esas cosas que me gustan? Y luego, muy importante, bueno, lo voy a comentar aquí, ya me queda poquito, o sea, unas pinceladas a algunos tips, por si a alguno también le viene bien, ¿no? No necesariamente de patología, pero yo creo que hay 3 cosas que son muy importantes. La primera es la vulnerabilidad. O sea, en la vida hay que salir. O sea, yo tengo que ir a los planes, tengo que ir a estas copas que me da vergüenza, tengo que ir con este amigo, ¿qué tal? O sea, tengo que salir, exponerme. Y en ese exponerme es donde yo desarrollaré mis habilidades sociales, las estrategias de afrontamiento. ¿Que me va súper mal? Pues no pasa nada, pues ya mañana es otro día y te vuelves a exponer y así hasta que al final te vaya bien. Muy relacionado con esto, medir la importancia de las cosas. Para yo medir la importancia de las cosas tengo que tener un marco de referencia. ¿Qué cosas son importantes para mí? Esto que me ha pasado, ¿cómo de importante es realmente? No cuánto de humillada estoy, cuánto de decepcionado estoy, no. ¿Cómo es de importante? Y luego trabajar mucho la capacidad de disfrute, que ya lo hemos comentado. Y ya, lo último, por si alguno tenía alguna inquietud o le parece, ¿no? Quería saber un poco algo de esto, ¿cuándo acudir a terapia? Si me lo planteo, es una buena señal. Probablemente casi mejor que vaya, lo comente. Si yo voy a terapia y es un tema que no tiene más, me lo van a decir. Me van a decir, mira, pues esto es tal cosa, lo trabajamos rápidamente o es una cosa que no tiene más, ya está, no pasa nada. Pero la terapia, aparte para los síntomas depresivos, o sea, el síntoma como más visible o más evidente o como más patológico, por así decirlo, la terapia también está para desarrollar habilidades sociales. Si me siento solo, si siento que no tengo amigos, que no me termino de encontrar, o sea, que no soy plenamente feliz o que no soy tan feliz como debería, eso es una cosa que se puede cambiar en la terapia. O sea, esas dinámicas, la terapia no te soluciona la vida, no funciona así, pero sí que es verdad que ayuda a reconocer dinámicas internas un poco disfuncionales, un poco complicadas y ayuda a cambiarlas. Entonces, en ese sentido, un poco lo que ha dicho Pilar, ¿no? O sea, los síntomas que no son muy patológicos, pero que tienen una frecuencia larga, se pueden cronificar y pueden cristalizar en trastornos que ya sí que son otro problema. Entonces, siempre es mejor prevenir. Oye, pues tengo un amigo que le animo a que vaya y luego ya, pues es que no es nada, pues mira, pues mejor. Y ya está, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, y vamos a dar paso al debate _preguntas. Si alguien quiere intervenir, puede levantar la mano y acercamos un micro para resolver dudas. Mira, por ahí hay una mano. ¿Puedes poner de pie para que esté bien? Hola,
Para una pregunta para María del Pilar. ¿Qué pasa cuando... ¿La psicóloga o la psiquiatra? La psicóloga. Vale. ¿Qué pasa cuando dentro de casa los padres tienen una conducta de maltrato verbal? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo crecen y qué estrategias? O si puede comentar un poco, porque todo lo que ha dicho, sobre todo lo de cómo es importante las relaciones familiares a largo plazo. Ha hablado sobre todo de un grupo de niños que desdeñan un poco, que el uso de las pantallas les hace alejarse de eso. Pero ¿qué pasa con el grupo de niños que quieren ese entorno familiar, pero no lo tienen porque el problema es más bien de los progenitores? Y si lo puede comentar un poco. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, esto pasa mucho, ¿no? O sea, a veces la demanda es un poco de los padres que llegan pues porque el niño X, y tú trabajando con la familia ves que en realidad la relación que tienen los padres, ¿no?, con ese hijo o el tipo de apego incluso madre-hijo es muy disfuncional. Entonces ahí normalmente empiezas a trabajar con los padres. Entonces los padres, antes de ser padres, son adultos, o sea, son personas que llegan a la relación padre-hijo con una mochila llena de cosas, ¿no? Y en esa mochila llena de cosas puede haber inseguridades, puede haber que ellos mismos hayan vivido una infancia con una relación paterno-filial complicada. Entonces tú trabajas con los padres, entonces ahí vas viendo un poco qué cosas hay y dentro de esas cosas, qué cosas se las están proyectando en la relación con sus hijos. Entonces, esto que tú comentabas, ¿no? ¿Qué pasa si son los padres los que de alguna forma ejercen violencia verbal contra los hijos? Pues lo tienes que identificar, lo trabajas. Hay veces que las consultas son muy complicadas porque tú lo tienes que decir directamente, o sea, lo tienes que poner sobre la mesa, y hay padres que no son capaces de verlo o que necesitan un tiempo, ¿no?, hasta que puedan reconocer eso, y hay padres que no lo quieren cambiar, pues porque les cuesta, porque ellos lo entienden así, porque lo han vivido así. Entonces, normalmente en esos casos también trabajas con el niño sin desprestigiar a los padres nunca, ¿no?, porque el niño va a vivir con esos padres, pero sí que le enseñas un poco qué cosas están bien, qué cosas están mal y no dependen de él, o sea, no se las tome como reales, por así decirlo. Y cuando ya son más mayores, son adolescentes, hablas un poco del apego. O sea, yo les explico mucho qué es el apego, cómo es mi madre, ¿no?, cómo es mi madre conmigo, qué cosas mi madre puede hacer y qué cosas no debería hacer, aunque me quiera muchísimo. Entonces es un tema que cuando ya son más mayores directamente, o sea, puedes entrar explícitamente en eso. Y cuando son pequeños con el juego. Pues en la consulta yo trabajo mucho, ¿no?, creo como un lugar seguro, entonces pongo alfombras, entonces trabajas con el niño pues que la consulta es el lugar seguro, que puede ser el mismo, que puede hablar de todas las cosas que te preocupen. Entonces ese vínculo que el niño tiene con los padres, que a veces es un poco ambivalente, vamos a decir, o incluso un poquito desorganizado, tú en la consulta intentas corregirlo con esa relación niño-adulto mucho más sana. Eso diría por encima. Voy a añadir dos cosas simplemente. O sea, un poco en relación con este tema, o sea, es verdad que la dinámica familiar es fundamental y es un factor súper importante si hay una buena dinámica familiar para luego el desarrollo emocional del niño. Yo aquí tengo que lanzar una lanza a favor de los padres porque en general, pues la mayoría de los padres quieren hacerlo bien y muchas veces lo que les falta son estrategias y muchas veces vienen los padres a la consulta y dicen, mira, es que hemos intentado todo. Hemos intentado por las buenas, por las malas, y lo que les falta son estrategias y, sobre todo, saber que lo que están haciendo, tenga resultado o no, es lo que tienen que hacer. Eso les da mucha seguridad. Y efectivamente es un tema fundamental. Vemos muchísimos adultos que al final rascas y tienen temas de infancia, de que su padre no sé qué, de que su madre… Y a veces no son cosas graves ni súper importantes, pero es verdad que es fundamental, pues efectivamente hemos dicho que la etapa de la infancia y la adolescencia son etapas fundamentales para luego la edad adulta. Y luego, por otra parte, es muy importante en la edad de la adolescencia que haya una buena relación con los padres. Porque si tú te llevas bien con tu hijo adolescente, la mayoría de los problemas los puedes solucionar. Entonces, la adolescencia también es una etapa en la que es muy fácil que haya muchas cosas para reñir y muchas cosas para penalizar. Y los padres tienen que hacer un esfuerzo muy importante por fijarse mucho en lo positivo, elogiar lo positivo, hacer muchas actividades con el adolescente en que el adolescente lo pase bien, de tal manera que haya una relación con los padres sana y fuerte, y luego cuando se ha visto que cuando hay una buena relación
luego a la hora de corregir, a la hora de poner consecuencias, el adolescente lo acepta muchísimo mejor. Entonces, es verdad que todo lo que es la dinámica familiar es fundamental y cuando ves un paciente en consulta, como dice Pilar, es súper importante explorar este ámbito y muchas veces es cuestión de dar herramientas y de dar estrategia y de dar seguridad. Y luego, bueno, puede ser que alguno de los progenitores tenga una patología y entonces también hay que sugerir que esos padres pues, acudan también a pedir ayuda. ¿Cómo considera para cualquiera de las dos, cómo considera que es la mejor manera de informar acerca de las enfermedades mentales o hablar acerca de una experiencia sobre recuperación de una enfermedad mental sin romantizarlo o sin originar ese sentimiento de pertenencia? Y otra pregunta, también para cualquiera de las dos, si considera que las redes sociales deberían de tener o implementar más regulaciones acerca del contenido que se pone en las redes. Gracias. La primera, perdona. Sí. A ver, yo creo que es importante saber también lo que no tenemos que hacer. No sé si me acuerdo bien de tu pregunta, pero yo creo que es importante que cuando hablemos de salud mental, cuando hablemos de trastornos mentales, pues no, forma parte de la intimidad y de las personas, ¿no? Cuando realmente es un problema. Entonces, efectivamente, no es un tema que tú cuelgues en Instagram, no es un tema que vayas contando por ahí. De hecho, cuando una persona está contando a sus amigos constantemente que si estoy con ansiedad, que si me quiero suicidar, ahí hay un tema que no es, o sea, quiero decir, a lo mejor es una llamada de atención, es una manera de tener a todo el mundo a su alrededor. Quiero decir que lo que no hay que hacer con estos temas es contarlos a todo el mundo, ponerlos en las redes sociales. O sea, son temas que forman parte de la intimidad pues, de una persona y de su familia y que se hablan en principio pues, dentro de la familia con un especialista. También vemos mucho personas que descargan todo el problema en una amiga. Entonces, esa amiga no está preparada para, que está fenomenal lo que ha dicho Pilar, tener un amigo íntimo en el que tú te puedas realmente desahogar. Pero, en principio, la persona que te puede ayudar es un especialista. Y a veces vemos muchos adolescentes que sobrecargan a un amigo que no tiene capacidad para ayudarles y que además muchas veces no les da las indicaciones adecuadas. Entonces, estos temas hay que tratarlos en familia, hay que tratarlos, bueno, hombre, te puedes desahogar con un amigo íntimo, y yo creo que lo que hay que hacer es acudir a un especialista para que pueda ayudarte. No sé si te he contestado. Y luego la segunda pregunta, no me acuerdo. A ver, yo creo que evidentemente en las redes sociales pues hay que poner un control. Es verdad que es muy difícil poner un control. Yo tengo muchos padres en la consulta que me dicen, mira, es que he cogido el ordenador, lo he llevado a mi empresa, se lo he dado al informático, me lo ha reseteado, me ha puesto un sistema de seguridad y es que he llegado por la tarde y mi hijo ya lo había resuelto. Entonces, es muy difícil y es verdad que hay que dotar a los adolescentes y en general, ¿no? Dotar de... O sea, enseñarles a manejar estas nuevas tecnologías y, desde luego, en todo lo que es la edad de la infancia y de la adolescencia, aunque, por supuesto, estas redes tienen que tener controles externos, son los padres los que tienen que poner un control desde pequeños, pues, importante. Hombre, a mí me llama la atención que ya haya niños que en la comunión les estén regalando un móvil. O sea, me parece que hemos adelantado este tema y es una burrada. Es que... Entonces, para empezar hay que pensar, cada familia, oye, tiene su... Y luego hay niños que lo pueden necesitar porque van solos en metro, lo que sea. Pero tenemos que pensar muy bien, ¿cuándo damos este tipo de instrumentos a los adolescentes? Porque tú no les darías ni un cuchillo, ni una pistola, no lo voy a comparar, pero bueno, es igual de peligroso, pero un poco más sutil. Entonces, es muy importante la edad en que damos acceso a los niños y adolescentes a este tipo de instrumentos y luego también tiene que haber un control claramente en la infancia y en la adolescencia. Y luego hay muchos padres que cuando ya se ven impotentes como que ya dejan de decir, bueno, yo ya he hecho lo que he podido, es como que tiran un poco la toalla. Y entonces es verdad que cuando uno tira la toalla es cuando se producen los mayores problemas de conducta. Entonces hay que intentar no tirar la toalla, hay que intentar estar ahí, hay que intentar poner controles desde pequeños y también enseñar a utilizar pues, estas tecnologías.
Y luego también, por supuesto, en los colegios. O sea, yo alucino cuando me cuentan en la consulta que encienden el móvil en la clase. Es que me parece alucinante. O sea, en los colegios debería estar, por supuesto, prohibido llevar el móvil, por supuesto, encender el móvil. O sea, ese es un tema también que cara a la galería todos somos muy en contra, ¿no?, de abusar de tal y cual, pero luego deberíamos en el día a día, de verdad, esas cosas ponerlas en práctica. Y yo añadiría simplemente que la palabra que ha empleado la doctora Gamazo es fundamental, el tema de la intimidad. O sea, lo que genera sufrimiento afecta a mi familia, afecta a alguien que, además de a mí misma, no lo puedo contar en redes sociales donde lo va a ver todo el mundo tiene acceso a una información que es súper personal. Entonces yo creo que si la gente vigila más la intimidad, ¿no?, hay muchas cosas de salud mental que ya a la fuerza se quedan de puertas hacia adentro, ¿no? Y luego, si tienes la oportunidad, pues porque me han invitado a un podcast, o oye, es que yo soy influencer y me sigue muchísima gente y justo tengo un cuadro de ansiedad diagnosticado. Vale, pues otra cosa es que tú hagas un esfuerzo por visibilizar. Entonces yo ahí diría no añadir contenido gráfico, o sea, no añadir imágenes, no añadir cosas, solo discurso. Simplemente, porque aunque sea un esfuerzo personal, que tú digas, mira, es que a mí no me importa nada compartir esto, pero también tengo que pensar, ya, pero ¿quién lo va a ver? Porque ahí entra mi responsabilidad personal. Esto que yo estoy subiendo en este perfil medio público, ¿quién lo va a ver? Porque a lo mejor lo ve la hermana de mi novio que tiene 12 años y justo está en un periodo. Entonces yo creo que ahí es un poco responsabilidad personal de cada uno decir, bueno, comparto esto súper pequeñito de mi vida y lo demás se queda dentro de casa. Otro tema que, bueno, no sé si va en relación a la pregunta, pero que ya aprovecho, es el tema de los amigos online. O sea, los amigos online que conoces solo online no son amigos. No son amigos. La mayoría de la gente que está en... A ver, no es así tan exagerado, pero la gente que conocemos por Internet, es que, o sea, muchas de las cosas son mentira. A veces ni es la edad, ni son los intereses, ni es el físico. O sea, los amigos se hacen físicamente. Otra cosa que luego tú tengas un amigo físico que se vaya afuera y te siga relacionando a través de las redes, ¿no? Pero los amigos online no son amigos. Las relaciones online, pues, o sea, es que hay un porcentaje de aparentar, de mentira, de lo que decía Pilar, de no exponer la realidad de lo que cada uno es. Entonces luego, pues, claro, te llevas muchos chascos. Y luego pues vienen un poco pues, las decepciones y uno pues, realmente no se está enfrentando a la realidad. Otra pregunta. ¿Se podría decir como que nuestra generación actualmente, pues debido a la exposición a Internet y todos los conocimientos que hay hoy en día, estamos como que tenemos un sobreconocimiento de estos temas? Entonces, por conocidos, hay mucha gente que llega a los psicólogos y como que antes ya se ha mirado los síntomas que tiene, que llega el psicólogo y le dice, mira, me pasa esto, esto, esto y esto, y puedo tener este trastorno o lo relaciono a esto. Y pues, bueno, todos los problemas que lleva a esto. Y es cierto que en generaciones pasadas, como que los acercamientos que se hacían de dar información en el psicólogo era como, tienes que hacer esto, tal cual, no sé qué, estamos aquí para ayudar, te damos estas recomendaciones, pero como que nuestra generación llega ahora ya sabiendo eso. Entonces, y mayoritariamente el problema es más bien cómo el paciente puede empezar a realizar eso que ya conoce. Entonces, por decirlo así, cómo se combatiría ese sobreconocimiento que hay, tanto por el lado bueno como por el lado malo, y cómo los profesionales de hoy en día se pueden acercar a esos pacientes que como ya saben de antes. A ver, o sea, sí que es verdad lo que tú dices, que hay mucha gente que viene a la consulta y ya dices, bueno, yo aquí sobro, porque entran y dicen, no, yo es que sé que tengo un TDAH porque además sé que hay esta medicación y yo tengo que tomar esto y ya te lo dan todo hecho. Y luego, entonces es verdad que lo malo de esto es que uno puede buscar, o sea, hay muchos trastornos en psiquiatría que tienen síntomas muy inespecíficos. Y tú puedes tener irritabilidad y puedes tener una depresión, puedes tener un cuadro de ansiedad, puedes no tener nada. Y a veces uno ve reflejado 4 características y ya se cree que tiene algo y ya parece que es que tiene que tener todo lo demás del cuadro, ¿no? Y además, normalmente, lo malo es que normalmente la fuente de información suele ser Internet.
Y claro, en Internet opina todo el mundo. Y entonces ya estás creándote una idea teniendo una fuente de información totalmente errónea. Entonces, bueno, a ver, no pasa nada. Si tú por lo menos acudes a consulta y pides ayuda, pues en la consulta nosotros tenemos que ser capaces de desmontar la película que tú te has montado y de intentar realmente poner a ese paciente en la situación real de si realmente tiene algo, a qué es debido. Pero es verdad que a veces lleva mucho trabajo el desmontar ese tipo de cosas. No sé qué más. Y luego yo también diría que muchas veces pasa, por ejemplo, pasa mucho con los trastornos del espectro autista y los trastornos pragmáticos de la comunicación y algunos trastornos en concreto, que es verdad que la gente es un perfil, ¿no?, que muchas veces se lee el manual diagnóstico y se siente súper identificado. Entonces llega, o con algunos trastornos de la personalidad también, ¿no? Entonces llega a la consulta y directamente casi te dice, hazme una evaluación, porque hemos tenido casos así, porque es que yo soy esto 100%. Entonces, claro, a veces haces la evaluación y efectivamente dices, hombre, pues puede ser que sí, y otras veces tú ves claramente que no. Entonces es difícil, eso que decía un poco la doctora, ¿no?, porque es una persona que necesita un diagnóstico para entender por qué funciona así, como para alguna forma justificarse por qué las cosas que le han pasado, ¿no?, por qué su forma de presentarse ante el mundo es distinta. Entonces encuentra el diagnóstico y dice, ya está, ya lo entiendo, ¿no?, esto tiene un sentido. Y entonces hay veces que ese sentido no es así. O es otro diagnóstico mucho más difícil de aceptar. Y entonces hay veces que el paciente pues, no lo quiere aceptar y eso es un trabajo de acompañamiento también. Y pasa también mucho con los padres cuando traen un hijo por X cosas y entonces tú trabajando con ellos pues ves que en realidad hay un problema a nivel de comunicación en la pareja, ¿no? Entonces recomiendas terapia de pareja y los padres no quieren porque ellos están fenomenal y tú insistes, al final al año tenemos muchas parejas también en la consulta que han empezado terapia de pareja justo por esto. O a lo mejor traen a un hijo por una cosa que han leído que les ha dicho que en realidad pues eso es un TDAH, ¿no? O es una persona altamente sensible y en realidad el niño tiene otro problema que los padres ya no están tan dispuestos a aceptar. Entonces ahí también yo creo que hay que ser muy paciente y también saber que la gente tiene sus tiempos. Entonces no es te lo digo ya y aceptas el diagnóstico y aceptas, igual que con la medicación, o sea, igual desde que tú recomiendas medicación, bueno, esto sabe más la doctora Gamazo, evidentemente, ¿no? Pero desde que tú recomiendas la medicación hasta que a lo mejor esos padres lo aceptan, hay veces que pasa un año. Entonces tienes que contar con ese tiempo en que la familia también se tiene que hacer un poco a la idea o tiene que dejar ir esa idea del hijo que tenían y aceptar pues, la nueva información que están recibiendo. Muchas gracias. Y luego también, perdona, voy a añadir una cosa. O sea, por ejemplo, yo es verdad he tenido algunos pacientes y he tenido una paciente que ella misma se diagnosticó de un autismo y o sea, ha acudido a 3, 4 especialistas, nadie le hemos dicho que tenga un autismo, pero ella ya ha dejado los estudios, ha pedido una ayuda que entonces la dan, vive en Inglaterra ahora mismo, un dinero para tal, y entonces se ha montado una película, pero ya es imposible sacarla de ahí. Y entonces, pues claro, cuando tú te diagnosticas, pues también, ¿no? Pues el resultado no es adecuado. Y luego también iba a comentar otra cosa que se me acaba de olvidar. Bueno, nada, eso. Sí, me parece que hay una pregunta por ahí, en la zona central, atrás. Si os podéis levantar, porfa, porque no os vemos bien quién está preguntando. Perdón. Buenas. Yo quería preguntar en cuanto habéis mencionado pues, que ahora últimamente entre los jóvenes ha aumentado mucho el consumo de cannabis y luego también en cuanto a adolescentes que están asistiendo a terapia, ¿cómo puede afectar en cuanto a nivel, o sea, más para una pregunta más para la doctora en psiquiatría, ¿cómo puede afectar todas las medicaciones recetadas por un psiquiatra a la hora de un adolescente que consume alcohol, que consume cannabis? ¿Cómo puede afectar eso a corto y a largo plazo? A ver, o sea, yo creo que son, bueno, dos cosas diferentes. O sea, el cannabis yo he querido nombrarlo porque es un tema como que se le está quitando mucha importancia al consumo de cannabis. No todo el mundo lo hace, mis amigos fuman y no pasa nada y entonces en la consulta vemos todo lo contrario. He visto cantidad de niñas de colegio con brotes psicóticos que se recuperan la primera vez y la segunda ya no se recuperan y con cuadros ya no de brotes psicóticos, que de verdad es muy frecuente. O sea,
con cuadros como una especie de síndrome de apatía, en lo que ya nada les divierte, como que pierden la capacidad de disfrutar, y muchos problemas de concentración y de rendimiento académico. El cannabis da muchísimos problemas de rendimiento. Entonces, o sea, quiero decir que eso no tiene tanta visibilidad, eso no nos lo cuentan, ¿no? Entonces es verdad que es un problema, es una adicción, es una sustancia que va a tu cerebro, solo tienes un cerebro para toda tu vida. Entonces yo no me lo jugaría porque es una lotería, ¿no? Y luego, por otra parte, está el tema de las medicaciones. Las medicaciones que utilizamos actualmente en psiquiatría son medicaciones súper seguras, eficaces, y que normalmente no tienen muchos efectos secundarios, y que cuando tú pones un tratamiento a un paciente es porque es la mejor alternativa. Normalmente lo pones siempre para quitarlo y, evidentemente, luego tiene que haber un seguimiento para ver que esa medicación es eficaz y que no tiene unos efectos secundarios importantes. Normalmente hay determinadas medicaciones que si tú pues te bebes, yo muchas veces les digo, o sea, hay veces que los padres me dicen, no, dile a mi hijo que no puede beber con esta medicación. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo le digo que no puede beber, que no lo hago, y entonces luego lo que hacen es tirar la medicación para poder beber. Entonces, yo lo que les digo es que el problema no es beber, el problema es saber beber. O sea, la mayoría de las medicaciones, en general, generalizando, si tú bebes con normalidad, te tomas una cerveza, te tomas una copa con el estómago lleno, sabes beber como un adulto que te pides una copa y estás 2 horas hablando con la copa, no tienes problema. El problema es cuando no sabes beber, bebes con el estómago vacío, te metes 10 chupitos de tequila, luego empalmas con no sé qué y entonces acabas con un coma etílico. Entonces ahí yo les digo, el problema no es la medicación, el problema es que tienes que saber beber. Entonces yo creo que es muy importante. O sea, que uno puede salir, puede beber si le gusta un poquito. Lo importante, como todo en esta vida, es saber tener un control para todo y saber beber bien. Y, hombre, yo, desde luego, todo lo que entra dentro del consumo de sustancias, evidentemente, vamos, es que ni probarlas, pero ni el cannabis, ni nada, ni una vez, ni 2, ni 3. De verdad es un riesgo muy importante. Y luego la medicación, lo que hay que tener es una medicación bien puesta, controlada por un médico, porque también yo veo mucho que ponemos a lo mejor algún tratamiento para el TDAH y dicen, no, es que me lo dio un amigo, es que lo compré no sé dónde, y dices, bueno, a ver, que es que esto es una medicación, que uno no puede estar automedicándose, ¿no? Entonces es muy importante que la medicación sea pautada por un médico, que haya un seguimiento para que esa medicación no dé ningún problema, y luego, saber cómo beber y de una manera adecuada. Y yo, así tipo anécdota, cuando empecé a trabajar me llamó muchísimo la atención la cantidad de pacientes jóvenes, o sea, jóvenes adultos, que no se querían medicar, que yo entiendo, ¿no?, que la medicación da un poco de miedo, pero que tomaban muchísimas drogas, o sea, o muchísimos porros. Y yo me llamó mucho la atención decir, o sea, esta medicación, pues a lo mejor es una benzodiazepina, ¿vale?, que dices que, bueno, igual, o sea, como controlada, ¿no?, que no tiene efectos secundarios complicados, no, o sea, súper seguro. Eso no, porque no me quiero enganchar a la medicación a ver si voy a estar toda la vida. Pero todo lo que meto a la discoteca a las 4 de la mañana, o sea, la cantidad de mensajes que tenemos los psicólogos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, oye, ¿qué pasa si me tomo 3 copas, si estoy tomando esto y además he tomado no sé qué? Como muchísimo riesgo, totalmente innecesario, porque la medicación es súper segura, pues está muy controlada, y en cambio todo lo demás no está nada controlado, no sabemos de dónde viene y no es nada seguro. Entonces ahí también hay que usar un poco, yo diría, un poco el sentido común, en realidad. Hola, vale. Al igual que se puede, o sea, todos sabemos que el alcohol es malo y tal, pero se puede ver con responsabilidad, como bien has dicho. Entonces, no hay como un análogo para el cannabis, porque, o sea, por ejemplo, hay como, en los hospitales a veces se da como terapia y tal en Estados Unidos y tal, pues eso. No sé si me has entendido. A ver, yo no pongo al mismo nivel, aunque los dos pueden llegar a ser un problema, no pongo al mismo nivel el alcohol y las drogas. Las drogas es que van a tu cabeza, van a tu cerebro. Tiene un riesgo muy importante de trastornos mentales. Y el alcohol, es verdad que si uno abusa
puede tener un alcoholismo, puede tener un problema médico. Entonces, como todo, tanto el alcohol como las drogas, si uno hace un mal uso, pues puede tener un problema. Pero yo no las pondría al mismo nivel. Yo creo que las drogas no hay para mí, a no ser que sea un tema ya hospitalario, de una utilización del cannabis por un médico para temas de temas paliativos o del dolor, eso sí. Pero yo, desde luego, no lo pongo al mismo nivel y, para mí todo lo que son drogas y lo que es el cannabis me parece que no. Yo no entiendo el uso recreativo, no lo comparto. Igual aquí hay gente que lo comparte, igual viene un médico y lo defiende. Yo, desde luego, que veo en la consulta muchos de los efectos, no estoy de acuerdo, la verdad. Y luego el alcohol, pues claro que sí, si el alcohol uno abusa, pues hay personas que son muy sensibles al alcohol y que a nada que se beben una copa ya tienen problemas de pérdida de control, de irritabilidad, de agresividad. O sea, luego cada uno tiene que conocerse y saber las cosas que puede hacer, las que no puede hacer y las que le pueden poner en riesgo, porque el alcohol sí que es verdad que a veces puede ser la puerta de luego hacer de tener una serie de conductas que hacemos porque ya hemos perdido todo tipo de control. Y entonces, pues en ese sentido, el alcohol puede ser una puerta de entrada para otras conductas que no son adecuadas. Entonces, por eso es importante saber beber, oye, que te puedes coger un poco, entre comillas, el puntillo, pero tener el control, porque si no, pues luego pues pasan muchas cosas, claro. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado de que la salud mental es un derecho fundamental y siento que estamos dando por hecho que todos tienen acceso a un psicólogo que les atienda cada semana o cada 2 semanas, pero ¿qué pasa con las personas que solo pueden acudir a la salud pública y no se les da como una real atención? Y también a nivel general, ya que están habiendo tantos problemas con los adolescentes, porque no se están implementando cambios radicales en el sistema educativo, de manera que los niños aprendan a acercarse más a ellos mismos y no estén tan centrados a esa aprobación externa. A ver, es muy importante lo que has dicho y yo en la presentación, como tenía 15 minutos, no podía contar todo. Pero sí que es verdad que el tema de la salud infanto-juvenil y la salud mental en adultos, casi 2 billones de personas en el mundo tienen un trastorno mental y hay muchísima gente que no tiene acceso a un especialista. Hay muchos países en que hay personas que no tienen acceso a un psiquiatra. Ya hemos visto que el número es muy limitado. Y entonces se ha visto que efectivamente hay muchas personas que tienen un trastorno mental y no acceden a una consulta con un especialista, o bien porque no hay una formación adecuada, o bien porque no tienes acceso al especialista, y luego también está el tema del estigma. Entonces es verdad que esas 3 cosas hay que ver un poco qué se hace, ¿no? Y efectivamente, a nivel político y a nivel, la salud, gracias a Dios, pues la salud infanto-juvenil, como hemos visto, pues ahora ya hay una especialidad y efectivamente pues hay que dotar de muchísimos más especialistas. Se tiene que convertir en un problema, como si dijéramos, de salud pública, o sea, que todo el mundo pueda acceder. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo pues en la sanidad pública pues, cuesta acceder al psiquiatra, tienes muchos meses de espera para acceder al psiquiatra y es un problema pues, muy importante, efectivamente. Y luego lo segundo no... Era en el sistema educativo. O sea, en el sistema educativo, porque no se están implementando cosas para que los niños estén más en conexión con ellos mismos y no estén tan centrados en las cosas externas. O sea, es verdad que el colegio es un entorno fundamental en la edad de la infancia y la adolescencia y tenemos que hacer de las escuelas un lugar seguro y un lugar donde los niños puedan desarrollarse de una manera adecuada a nivel emocional. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, el tema del acoso, ¿no? Que, hombre, todos los colegios dicen no, acoso no, pero luego es muy difícil manejar estos temas
muy pocos colegios lo manejan de manera adecuada, no porque no quieran, sino porque es un tema muy complicado. Entonces, pues también todo lo que sean medidas preventivas para que todos los problemas en la infancia se puedan, ¿no?, prevenir es importante. A veces en los colegios es que parece que solo importan las notas y es que es todo lo contrario. O sea, que las notas es algo más, pero que es muy importante que los niños se sientan seguros, como dice Pilar. Los amigos, el tener unas adecuadas relaciones sociales es un factor protector para desarrollar un trastorno mental. Entonces, yo creo que también en los colegios hay que intentar efectivamente que se cuiden otras cosas, que no solamente es el aspecto económico y que sean entornos más seguros. Sí, luego también con esto que has comentado del entorno escolar, la Universidad de Navarra acaba de sacar los resultados de un proyecto que lleva realizando 2 años, 2 investigadores. Entonces, han hecho un metaanálisis de todas las intervenciones en los colegios para ver de esas intervenciones cuáles tenían base teórica buena y cuáles estaban dando efecto. Entonces, dentro de los resultados, ¿no?, que ha salido una entrevista en 20 minutos un poco contando esto, hay muchas intervenciones que no están fundamentadas teóricamente lo suficientemente bien, pero también hay intervenciones, ahora hay una en concreto, pero no me acuerdo, que llevan muchos años, bueno, como 5 o 6 años en España, trabajando las emociones con niños en varios colegios públicos que están dando muy buen resultado. Entonces, yo sí que creo que a nivel un poco como más nacional se están intentando hacer cosas. Lo que pasa que es difícil, porque luego dentro de cada colegio tienes los profesores, los orientadores, profesores que a veces son un poco mayores, entonces tampoco terminan de entender la importancia de estas cosas, ¿no? Pero nosotros nos reunimos muchas veces con las orientadoras o los orientadores de los colegios y están súper pendientes, o sea, están desbordados, pero tienen como, o sea, son muy conscientes del trabajo real que detrás, ¿no? O sea, del trabajo que hay detrás de todo este tema de salud mental. Entonces, yo creo que ahí sí que está habiendo un cambio. Lo que pasa que es lo que dice la doctora, faltan todavía herramientas, pero y luego la política, ¿no? O sea, el cambio político también es un tema, pero yo creo que poco a poco en ese sentido es bastante esperanzador. Yo lo veo un cambio en positivo. Y luego también, o sea, evidentemente, luego, pues claro, en los colegios hacen lo que pueden, porque cuando tú tienes un aula de 30 niños o de 35 es muy complicado, pero a veces en los colegios se quiere tener a todos los niños igual. O sea, que todos estén callados, que todos, ¿no? Y a ver, yo entiendo que es muy difícil con un aula grande, pero, por ejemplo, en la edad infantil, ya si el niño lee, ya parece que ya todo está solucionado. Y no es lo importante. En la edad infantil lo importante es el juego, lo importante es una edad en la que los niños aprenden con el juego, es una edad en que los niños tienen que aprender, lo hemos visto, a los 6 años el 90% del desarrollo cerebral ha acabado. Entonces, es una edad fundamental para que se aprendan a hacer amigos, a empezar a controlarse emocionalmente. Entonces, a veces en los colegios parece que van un poco, yo lo entiendo, tienen muchos niños como a lo práctico, ha leído, no ha leído, ha aprendido y realmente pues habría que efectivamente haber aulas con menos cantidad de niños y más recursos a nivel educativo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, porque estamos ya justo en hora. Podemos dar paso a una última pregunta, si os parece. Yo he estado esperando, porque sí, los protagonistas son los que están aquí detrás. Yo me gustaría, primero, agradeceros mucho, porque se ha notado en las preguntas. Les interesa, nos interesa mucho este tema. Los niños, los adolescentes, los jóvenes. Entonces, lo habéis dicho varias veces, pero me gustaría oíros, ¿no? A ver si nos ilumináis un poco. Me parece a mí que un problema gordo que hay hoy es que, lo habéis dicho, ¿no? La adolescencia, la juventud, ya en la infancia, ¿no? En la adultez igual, buscamos respuestas, buscamos sentirnos bien, estar a gusto con nosotros mismos, que los demás se sientan a gusto con nosotros. Y poco a poco esto nos lleva a hacernos esas preguntas de ¿estarán bien conmigo? ¿Tendré una buena imagen? ¿No? Ha salido muchas veces, ¿no? Entonces, ¿creéis que como sociedad estamos acompañando, ayudando a que las personas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, podamos ir respondiendo a esas preguntas de sentido, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué esperan los demás de mí? ¿Qué espero yo mismo de mí? ¿En una buena dirección? ¿O estos son datos, ¿no? Nos habéis mostrado, ¿no?
de que la dirección no es correcta. Gracias. Bueno, me parece una pregunta súper interesante. Yo creo que la respuesta es un poco en negativo esta vez. O sea, yo creo que el panorama está un poco complicado, porque los padres, en ese sentido, ¿no? En el sentido de la identidad, los padres son súper importantes porque mucho de tu identidad te lo llevas de casa. Entonces, el sentido de cuánto valgo, por qué me quieren, ¿no? O sea, por qué soy una persona que merece que la quieran, se trabaja mucho desde casa. Entonces, claro, como las redes, las pantallas, las series han ocupado todo ese espacio, hay menos espacio para que los niños salgan de casa valorados porque sí. O sea, porque es una persona, entonces soy digna de que me quieran y soy digna de que me pasen cosas, a veces buenas, a veces malas. Entonces, yo creo que en ese sentido vamos un poco regular. Creo que hay una parte buena, que es que la gente, y eso siempre va a pasar, el ser humano se plantea cosas por naturaleza, entonces siempre va a haber un punto, aunque cada vez se retrase más, que yo me tengo que sentar y me tengo que preguntar, si me muero mañana, mi vida tiene sentido, o sea, estoy aquí por algo, soy feliz, tengo una vida plena que no estupenda, o sea, es que también eso, volviendo a Instagram, ¿no? O sea, hemos cambiado un poco el sentido de que ser feliz por el todo me va bien, y lo normal es que algo no me vaya bien, que no me vea súper estupenda, que no tenga el sueldo que quiero, que el ambiente en el que trabajo sea regular, que en mi familia haya un problema, dentro de que luego hay sufrimientos que son reales, que no se pueden mitigar. O sea, hay algunas enfermedades mentales que traen mucho sufrimiento que no tienen una razón. O sea, muchas veces buscamos un porqué que en realidad no existe. Pero el problema es que también planteamos un poco la pregunta al revés. O sea, ¿por qué a mí me pasa algo malo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Esto nos pasa en realidad un poco a todos y hay cosas que no tienen solución. Entonces, la solución muchas veces está en dejar de plantearse cosas que son un círculo cerrado, dar un valor al sufrimiento porque sí, no porque a lo mejor a mí me parezca evidente, sino porque yo le doy un valor a ese sufrimiento que estoy teniendo y luego yo hacer de vez en cuando chequeo de, oye, ¿y yo qué tal persona soy? ¿No? ¿Qué tal amigo soy? ¿Qué tal hijo soy? ¿Qué tal profesor soy? ¿Cuánto valor o cuánto me importa lo que piensen los demás de mí? ¿Cuánto me importa realmente? O sea, ¿a cuántos planes dejo de ir porque me veo un poco feo? ¿A cuántos planes dejo de tal? ¿Dónde sitúo el ego, ¿no? ¿Dónde sitúo el yo? ¿Todo gira en torno a mi yo? Mis redes sociales, mi vida, mi aumento, mi tal, mi no sé qué. ¿O hay una parte que es para los demás? ¿Cuánto tiempo dedico a los demás? Y esto a nivel de patología es súper importante, porque hay una gran parte de la prevención, y de esto yo no sé si es que no se habla o no se habla bien, pero mucha parte de la patología se quita cuando yo el foco lo pongo en otra cosa, igual que en un trastorno obsesivo, cuando tú cambias el foco, ¿no? Dejas entrar a eso y cambias el foco, hay una parte de la sintomatología que desaparece. En la vida real pasa un poco lo mismo. Cuando yo tengo una rutina muy llena de cosas, cuando yo pongo a los demás y dedico un tiempo cognitivo a los demás, el tiempo cognitivo que me dedico a mí misma, obviamente ha disminuido. Y entonces mis problemas, que no son problemas reales, también han disminuido. Entonces yo creo que ahí, bueno, igual he sido un poco negativa, no creo que vayamos mal, pero sí que creo que a nivel de madurez todo el mundo debería hacerse un poco esta pregunta. Sí, luego yo creo que también estamos en una sociedad en que, entre que tenemos muchas cosas, que todo es inmediato, y que yo creo que se vive mucho hacia afuera. Entonces es verdad que en la consulta vemos muchos adolescentes y universitarios. Yo digo todo el rato adolescentes, pero digo también universitarios y adultos, que están, o sea, no es que diga lo contrario que Pilar, pero que están muy hacia afuera. ¿Qué piensan de mí? ¿Cuántos likes tengo? ¿Se habrá enfadado esta amiga conmigo? ¿No se habrá? Y yo a veces les digo, a ver si me querrán, no me querrán. Entonces yo lo que les digo siempre es, primero te tienes que querer tú a ti misma. Valorarte tú a ti misma, saber qué creencias tienes, qué valores quieres y qué objetivos tienes, porque tus objetivos no son las de tu amiga, tus creencias a lo mejor tampoco son las de tu amiga, y si tú no te quieres, tú no te valoras, si tú no tienes, como no, lo que dice Pilar, tu yo y tu identidad clara, es muy difícil que luego pues podamos ayudar a los demás y efectivamente entonces nos preocupa todo lo de alrededor y que es imposible que podamos como dar respuesta a todas las expectativas del exterior. Entonces, pues yo creo que eso es muy importante y eso efectivamente se hace mucho en la familia. Entonces hay que trabajar mucho ese aspecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a Pilar y Pilar.
creo que todos nos llevamos, ¿no?, muchas ideas sobre las que reflexionar. A lo mejor muchos, ¿no?, se llevan ahí cuestiones. También quería dar las gracias al Instituto de Humanidades por incorporar la salud mental infanto-juvenil, ¿no?, como una temática, yo creo que estrella, porque, bueno, pues sí se han hecho avances, pero también, ¿no?, estamos ante un cambio importante en la sociedad y hay mucho trabajo todavía, ¿no?, por desarrollar. Y bueno, pues además teniendo en cuenta que el público, pues la mayoría sois sociosanitarios, ¿no?, pues yo creo que ahí también es importante trabajar la sensibilización. Así que nada, daríamos la mesa redonda de esta tarde por finalizada y daros las gracias a todos por la asistencia y por el debate generado, que creo que ha sido muy interesante, también las preguntas planteadas. Gracias.